Prepárate para sentir escalofríos mientras descubrimos misteriosas fotografías de fantasmas en Marte, viajeros del tiempo y otras aterradoras anomalías. Estas impactantes imágenes históricas han sido mantenidas en secreto debido a las verdades sombrías y misteriosas que desafían nuestra comprensión del mundo. Estas fotos, recientemente desclasificadas, te harán cuestionar los límites de la ciencia y las profundidades de lo desconocido. Te revelaremos 20 imágenes históricas que provocarán escalofríos incluso en los científicos más valientes. El enigma del cráneo en Marte. Una descubierta peculiar en el paisaje de Marte ha generado intensa especulación entre los entusiastas de los ovnis. Es posible que incluso el mismísimo Pie Grande haya realizado una visita a Marte. Esta fascinante imagen, capturada por el rover Curiosity de la NASA en mayo y mejorada con efectos de sombra, parece mostrar un objeto similar a un cráneo. A simple vista, se pueden apreciar ojos, nariz y maxilares bien conservados, una similitud verdaderamente notable. La imagen mejorada, acompañada de una banda sonora en video, ha generado debates. Un usuario de YouTube, llamado Paranormal Crucible, está particularmente convencido de que este hallazgo tiene un origen extraterrestre y sugiere que podría tratarse de un vestigio de un Sasquatch en Marte. Aunque la idea de un pie grande en Marte puede sonar como algo sacado de una historia de ciencia ficción, no es la primera vez que personas imaginativas avistan formas intrigantes en la superficie del planeta rojo. En 1976, la infame Cara en Marte, que luego se reveló como una simple formación después de un análisis más detenido, cautivó a los entusiastas de los extraterrestres. También ha habido quienes han especulado sobre una formación con forma de pez que podría indicar actividades de pesca extraterrestre en este paisaje desolado. Nuestra tendencia humana a percibir formas familiares persiste, alimentando nuestra curiosidad ilimitada sobre el universo. Entonces, ¿es este realmente un cráneo de Sasquatch o simplemente otra ilusión cautivadora? El misterio permanece sin resolver. El misterio de la anomalía del Mar Báltico. La anomalía del Mar Báltico surgió cuando buceadores suecos descubrieron esta extraña formación. Este misterioso objeto, de 70 metros de longitud, fue hallado en 2011 a 100 metros por debajo de la superficie del Mar Báltico. Desde naves extraterrestres accidentadas hasta ciudades sumergidas perdidas en el mar, han surgido diversas creencias al respecto. Los buceadores recolectaron muestras del objeto que los científicos investigaron. Concluyeron que no se trata de un artefacto alienígena ni de una reliquia antigua. Las mediciones parecían ser la clave para resolver el misterio, pero la realidad resultó ser significativamente menos dramática. Un estudio geológico de las muestras de rocas recopiladas en el lugar no reveló evidencia de vida extraterrestre. En su lugar, señalaron que se trataba de rocas comunes consistentes con la cuenca glacial en la que se encuentra el Mar Báltico. Una roca basáltica sugirió la presencia de lava, aunque su presencia se explicó fácilmente. Los expertos en movimientos glaciales concuerdan en que la anomalía es probablemente de origen natural, como un depósito glacial o una prominencia rocosa. Sin embargo, el equipo de OceanDien no está convencido. Ellos creen que la anomalía no es de origen natural. Cuando se acercaron a ella, su equipo dejó de funcionar correctamente, aumentando el misterio. El misterioso hipster viajero en el tiempo. En 2010, una imagen de un hombre de 82 años que desafiaba las convenciones de su época resurgió en el mundo, dando a conocer al hipster viajero en el tiempo. Este hombre se destacó entre la multitud de trajes y sombreros en la reapertura del puente South Fork en Canadá. Vestía ropa contemporánea, incluyendo gafas de sol, una camisa con logotipo y un cardigan con cierre. Sostenía una pequeña cámara portátil,
Cuando esta extraña fotografía fue digitalizada en 2010, desató un frenesí de teorías de conspiración en línea. Originalmente presentada en el Museo de los Pioneros en 2004, la atracción por el viaje en el tiempo persistió. Sin embargo, los escépticos señalaron que la vestimenta del hombre era propia de la década de 1940, los anteojos con montura en S no eran nuevos y el emblema en su camisa pertenecía al equipo Montreal Maroons, que jugó entre 1924 y 1938. Además, en 1941, Kodak vendió la pequeña cámara que él sostenía. A pesar de la sorpresa inicial, los verificadores de hechos como Snopes refutaron la idea de viaje en el tiempo. El hipster no era un anacronismo, sino un hombre elegante para su época, con un sentido de estilo poco común. Así que, aunque el misterio pudo haber perdido su encanto misterioso, nos recuerda que el pasado a veces puede presentar aspectos extraños e inesperados. El misterio del hombre espacial con alma. Jim Templeton, un bombero, fotografió a su hija Elizabeth durante una visita cotidiana a Berg Marsh, en Cumbria, en el verano de 1964. No tenía idea de que esta aparentemente inofensiva fotografía desencadenaría una cadena de eventos que dejaría al mundo perplejo. Cuando se reveló la foto, aparecía un hombre vestido con un traje blanco, casco y visera oscura, pareciendo un astronauta. Esto resultó incomprensible para los ufólogos. El señor Templeton afirmó que él, su hija y su esposa eran los únicos presentes ese día. Esta enigmática fotografía cautivó a los medios de comunicación, desencadenando una oleada de especulaciones e interés. Algunos pensaron que se trataba de un espíritu, mientras que otros creyeron que Jim o su hija poseían habilidades psíquicas desconocidas. El misterio se intensificó cuando dos misteriosos hombres de negro, que se hacían llamar números 9 y 11, visitaron al señor Templeton. También surgió una conexión curiosa con el fallido lanzamiento de un misil Blue Streak en el sur de Australia, donde los técnicos informaron haber visto a dos hombres en el rango de tiro que se asemejaban a la figura en la fotografía del astronauta. Sin embargo, las investigaciones sobre estos incidentes no proporcionaron evidencia concluyente. El Dr. David Clark, un experto en ovnis, desestima la conexión entre los eventos en Cumbria y el lanzamiento del misil, atribuyendo el reflejo de la lente y la falta de evidencia fotográfica. A pesar del escepticismo, la fotografía del astronauta sigue siendo un enigma atemporal. La huella del pie grande. Peter Byrne se embarcó en una misión en 1976 para descubrir a la legendaria criatura conocida como el pie grande en los bosques del noroeste del Pacífico. Como director del Centro de Información y Exposición del Pie Grande en Oregón, partió en una búsqueda junto a dos colegas del Servicio Forestal de Zeus para probar la existencia de esta criatura legendaria. En el centro del arbusto, entre dos árboles, encontraron una extraña evidencia que los dejó sin palabras: un mechón de cabello y un fragmento de piel, ubicados a una altura de 3 a 5 pies del suelo. Byrne, cuidadosamente, salvó estas muestras y las envió al FBI. Las fotos presentadas claramente impresionaron a Byrne, quien solicitó un estudio comparativo de las misteriosas muestras a J. Cochran Jor, entonces director asistente de la sección de servicios científicos y técnicos del FBI. Sin embargo, la respuesta del FBI permaneció enigmática durante décadas. En la actualidad, el FBI ha descubierto sus archivos bien guardados sobre el pie grande de la década de 1970. Sorprendentemente, el FBI accedió a investigar las pruebas presentadas por Byrne, pero sus hallazgos resultaron decepcionantes. Cochran confirmó que las muestras de cabello pertenecían a la familia de los ciervos, lo que dejó a Byrne, quien buscaba una confirmación sólida, desilusionado. A pesar de este revés, Byrne continuó su búsqueda de la verdad sobre la existencia del pie grande. La gran pregunta persiste: si la huella del pie grande era tan gigantesca, ¿cómo podía ser
que las muestras de cabello fueran de ciervos? Este misterio permanece sin resolver, impulsando la investigación en los bosques en busca de respuestas. El enigma del satélite Caballero Negro. Una presencia misteriosa ha surgido en la vastedad del espacio, el satélite Caballero Negro. Este enigmático objeto ha desconcertado a científicos y teóricos de la conspiración. ¿Es un antiguo artefacto alienígena o simplemente un fragmento de basura espacial? Nadie puede afirmar con certeza. La aventura comenzó en 1998 con la primera misión del transbordador espacial de la NASA hacia la Estación Espacial Internacional. Una imagen de un objeto extraño orbitando la Tierra fue registrada en los archivos de desechos espaciales de la NASA. El astronauta Jerry Ross, participante de la misión, lo describió como una manta térmica extraviada. Para algunos, este objeto representaba un satélite artificial entregado por extraterrestres hace 13.000 años. ¿Es esta evidencia genuina de interacción alienígena antigua o simplemente un inofensivo vestigio cósmico? Nikola Tesla, quien afirmó haber recibido señales de radio del espacio durante sus experimentos en Colorado Springs, declaró que esos mensajes numéricos eran intentos de comunicación intergaláctica. Sin embargo, los científicos actuales creen que eran señales naturales liberadas por cuerpos celestes en órbita. La historia del Caballero Negro continúa con Jürgen H.S., un operador de radio que escuchó ecos extraños durante sus transmisiones en 1927. Si bien H. confundió esto con comunicación alienígena, investigaciones contemporáneas han identificado esto como un fenómeno natural de radio conocido como ecos retardados. Para complicar aún más las cosas, la Marina de los EU descubrió un satélite no identificado en 1970 que resultó ser un fragmento del satélite Discoverer 5. Esta confluencia histórica de eventos ha tejido una compleja red de teorías de conspiración. En resumen, el satélite Caballero Negro es probablemente el resultado de una serie de eventos no relacionados, que incluyen los experimentos de radio de Tesla, los informes de radio de ecos de HS sobre un satélite estadounidense y los astronautas encontrando una manta térmica perdida en órbita. El fantasma de Freddie Jackson en la Primera Guerra Mundial. La historia del piloto de la Real Fuerza Aérea, RF, de la Primera Guerra Mundial, Fred Jackson, arroja una sombra espectral en los anales de los secretos militares. En 1975, el señor Victor Goddard reveló una fotografía de su escuadrón HAF de la Primera Guerra Mundial, tomada en 1919, marcando su sorprendente presencia en la historia. Dentro de la fotografía de grupo, una aparición fantasmagórica se distingue entre los otros miembros vivos del escuadrón. Era el espíritu del fallecido piloto Freddie Jackson. El señor Goddard, un oficial de la RF, confirmó el aspecto sobrenatural, describiéndolo como un poco más tenue que los demás y visiblemente sin su gorra, en fuerte contraste con sus compañeros que lucían gorras militares solemnes. La triste realidad detrás de esta aparición espectral es que Freddie Jackson falleció pocos días antes de que se tomara la fotografía. Inadvertidamente, se cruzó en el camino de una hélice de un avión mientras giraba en la pista del escuadrón, encontrando un fin rápido y mortal para sorpresa de todos. Fue baleado, presumiblemente sin saberlo, en una conclusión terrible. Sus compañeros del escuadrón reconocieron rápidamente su rostro en la foto, lo que ha provocado dudas que persisten hasta el día de hoy. ¿Fue un truco o el alma del piloto caído eligió formar parte de la fotografía del grupo? La Madonna con la imagen de Santa Giovannina. La imagen de la Madonna con la imagen de Santa Giovannina, descubierta en la colección Loer del Palacio de Florencia, sorprende a los turistas. Fue pintada en el siglo XV por Domenico Gau y retrata un objeto inusual flotando en el cielo. El legado Loer, que incluía más de 30 obras de arte y muebles, fue donado a Florencia en 1928 por
por el coleccionista estadounidense Charles Alexander Loesser. La asociación Charles Loesser y los museos cívicos florentinos trabajan juntos para preservar esta importante colección que se encuentra a pocos pasos del Puente Vecchio. La autoría de la Madonna, con la imagen de Santa Giovannina, se ha atribuido a numerosos artistas, pero lo que cautiva a los espectadores es la afirmación de los teóricos alienígenas de que muestra un objeto extraterrestre. Un objeto oval prominente flota sobre el hombro izquierdo de la Madonna, con una figura debajo, claramente mirándolo, y un perro ladrando. Según los teóricos alienígenas, se trata de un ovni que genera intensos haces de luz, pareciendo un platillo volador. Algunos sugieren que la Madonna protege a los niños de la figura del objeto y que éste podría tener un efecto en su vida. Por otro lado, los artistas a menudo incluían símbolos en sus obras, ya sea por razones religiosas o estéticas. Dada la estrella en el pesebre a la izquierda y el objeto celestial de Dios, podría tratarse de su percepción de una presencia angelical o una estrella resplandeciente. Alternativamente, podría ser un antiguo emblema cristiano. La verdadera naturaleza del objeto, ya sea alienígena, etérea o simbólicamente religiosa, sigue siendo desconocida. Los enigmáticos círculos de hadas en el desierto. Durante décadas, los geólogos en el desierto oriental de Namibia quedaron perplejos por extraños círculos de hadas, áreas circulares de tierra desnuda en medio de la hierba seca. Las hipótesis iniciales sobre estas obras de arte naturales incluían actividad venenosa de termitas e incluso intervención alienígena. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más mundana. Stepan Guisson, un ecologista del desierto, recopiló datos de humedad del suelo y muestras de hierba durante un periodo de 3 años. Descubrieron una feroz competencia por el agua, donde las plantas luchan por sobrevivir en estas duras condiciones. Acuelas en el perímetro de los círculos obtienen ventaja al retener el agua de manera más eficiente en sus raíces, dejando el interior del círculo seco y desnudo. ¿Pero por qué la forma circular? El objetivo es maximizar la disponibilidad de agua. El diseño circular reduce la competencia entre las plantas, siguiendo un patrón matemáticamente inteligente conocido como un patrón Turing. Estos círculos de hadas no se limitan a Namibia, también se han descubierto en el Outback australiano. A pesar de las diversas interpretaciones, el misterio de los círculos de hadas persiste, recordándonos que la naturaleza oculta muchos secretos. El fraude de Colin Evans y la levitación espiritual. El galés Colin Evans es un individuo que afirmaba haber dominado el poder de los espíritus para realizar actos de levitación. Sus audaces actuaciones atraían grandes multitudes, pero la verdad sobre sus acrobacias sobrenaturales pronto fue revelada. Evans, identificado como un espiritualista, realizaba sesiones en entornos escasamente iluminados, a menudo en completa oscuridad, con el propósito de comunicarse con los espíritus. Su momento decisivo ocurrió en 1937, cuando presentó una imagen iluminada por un flash que mostraba a Evans levitando en Whale Hall, en Londres. Aparecía suspendido en el aire bajo una luz brillante. Sin embargo, los espectadores notaron más tarde un detalle extraño en todas las imágenes de levitación. Evans sostenía un cable en la mano izquierda y sus pies estaban confundidos. Quedó claro que Evans no desafiaba la gravedad, sino que simplemente saltaba de una silla bajo la cobertura de la oscuridad. Su fraude quedó al descubierto en Regent's Park, donde intentó el mismo truco, pero fue confrontado por un público hostil. Esto lo obligó a reembolsar a algunos clientes decepcionados. Después de su exposición, el conocimiento sobre Evans disminuyó. Las misteriosas bolas de fuego Naga en el río Mong. Las bolas de fuego Naga son luces brillantes que emergen del río Mong en Tailandia durante las noches de octubre y noviembre.
produciendo un inquietante resplandor rojo en la superficie del agua. Los residentes se refieren a ellas como las luces Hmong o bolas de fuego danzantes Naga, y las describen como orbes carmesí de varios tamaños. Las imágenes fantasmales en llamas muestran que ascienden hasta 600 pies antes de desaparecer. El número de estas bolas de fuego reportadas varía de decenas a miles cada año. Aunque la causa de estos eventos es desconocida, se han propuesto varias explicaciones. Una teoría sugiere que el gas del pantano, resultado de la descomposición orgánica subterránea, produce bolsas de metano que, cuando entran en contacto con el oxígeno, se inflaman para formar estas bolas de fuego. Otra explicación apunta a la luz Naga y al gas fósfina como combustible formado en el hábitat pantanoso del río. Mientras que la verdadera causa sigue siendo desconocida, algunos expertos han planteado la hipótesis de que se trata de esferas de plasma de formación libre generadas por la descarga de electricidad en la superficie del río. Sin embargo, los escépticos cuestionan esta idea, enfatizando la necesidad de tensiones eléctricas significativamente altas, por encima de lo que la naturaleza suele proporcionar. Las bolas de fuego Naga tienen una profunda importancia cultural para los habitantes, ya que están relacionadas con la historia de una criatura similar a una serpiente conocida como Naga. Según sus creencias, el Naga emerge de su hibernación en el lecho del río durante la temporada budista anual del Lentón para honrar el regreso de Buda en forma de Naga. Algunos señalan una fotografía de 1973 en la que un grupo de soldados estadounidenses sostiene una gigantesca criatura del río que supuestamente sacaron de las aguas como prueba. Sin embargo, las bolas de fuego Naga siguen siendo un enigma fascinante. Las enigmáticas líneas de Nazca, que cubren 170 millas cuadradas en el desierto de Nazca en Perú, son una obra de arte impresionante. Estos geoglifos, esculpidos en la tierra, representan una amplia variedad de criaturas de la naturaleza y la imaginación, incluyendo arañas, colibríes, monos, lagartos, pelícanos e incluso una temible ballena asesina. Además, estas líneas también muestran vegetación, flores, seres míticos y patrones geométricos como triángulos y espirales. Las raíces de estas líneas se remontan a 500 años antes de Cristo, con la mayoría de ellas siendo esculpidas durante la cultura de Nazca. Estos antiguos pueblos, que eran hábiles en ingeniería, podrían haber utilizado estas líneas para la irrigación, lo que les permitía sobrevivir en el árido terreno. Cahuachi, una de sus aldeas más importantes, se encuentra frente a estas líneas y alberga más de 40 montículos y pirámides que fueron descubiertos por el arqueólogo peruano Toribio María Ceballos en 1927. Estas líneas ganaron mayor atención a medida que los vuelos aumentaron en la década de 1930. Las líneas de Nazca no solo son visibles desde el aire, sino que también revelan sus misterios a nivel del suelo, aunque el significado exacto de estas líneas es desconocido. Se han propuesto teorías que sugieren conexiones con constelaciones, rutas de peregrinación o vínculos con el agua. A pesar de la falta de documentos escritos de la civilización prehistórica de Nazca, las líneas de Nazca continúan siendo un antiguo misterio que nos fascina. Las enigmáticas luces de Hesdalen en Noruega. Desde la década de 1930, muchos en el aislado valle de Hesdalen en Noruega se han quedado perplejos por esferas de luces inexplicables que danzan a través del cielo nocturno. Aunque es fácil descartar tales avistamientos como historias de ovnis, estas luces desafían explicaciones simples, desconcertando principalmente a científicos de la computación como Erling Strand y al establecimiento de estudios de defensa noruego que se propusieron desentrañar este misterio. Se armaron con herramientas científicas como radares y contadores Geiger y incluso establecieron un sistema de observatorio especial. Estas luces muestran una variedad de comportamientos como lo evidencian los datos y los testimonios de testigos oculares. Pueden deslizarse lentamente
o moverse en patrones aleatorios durante segundos o más de una hora. Algunos las comparan en tamaño con un automóvil. La cuestión es, ¿qué genera estas iluminaciones? Se han propuesto varias hipótesis y una de ellas se relaciona con las altas concentraciones de radón en la zona. Se sugiere que estas luces podrían ser resultado del decaimiento del radón en la atmósfera. Otra idea plantea que el vale funciona como una especie de batería natural, con rocas ricas en zinc y hierro de un lado y rocas ricas en cobre del otro, separadas por un río. Si esta configuración geológica proporciona una solución electrolítica, gracias a las corrientes de minas de azufre cercanas, podría funcionar como un conductor perfecto. Sin embargo, los mecanismos específicos subyacentes a estas luces, así como si el valle realmente actúa como una inmensa batería, siguen siendo un misterio sin resolver. El misterio de la Dama Marrón de Rehman Hall. La historia de la Dama Marrón de Rehman Hall se destaca como un enigma escalofriante en el mundo de las historias de fantasmas. La historia comienza con Dorothy Walp, una mujer conocida en Georgia. Sus colegas se sorprendieron cuando tuvo un romance antes de casarse con un viudo mayor y su vida terminó misteriosamente a los 40 años. La presencia espiritual de Dorothy apareció en lo que se convertiría en una de las imágenes de fantasmas más impactantes del mundo en 1936, más de 2 siglos después de su muerte. Esta visión aterradora generó muchas afirmaciones sobrenaturales. Avanzando 70 años, un investigador paranormal llamado Alan Murray, que era abogado con predilección por lo extraño, descubrió una carpeta polvorienta en la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Esta carpeta perdida reveló un examen detallado realizado por la Sociedad Psíquica inmediatamente después de que se descubriera la fotografía. El examen descubrió que la imagen espectral tenía una explicación mundana que implicaba que la luz podría haberse filtrado en la placa fotográfica, arrojando dudas sobre la validez de la figura fantasmagórica. A pesar de esta información, Rehman Hall sigue siendo un misterio. Algunos afirman que incluso si la figura en las fotos no es Dorothy Walp, su alma aún podría estar acechando las paredes del lugar, ya que surgen historias de su reaparición. El legado de la Dama Marrón sigue siendo un misterio sin resolver. El rostro en Marte. La misión Viking 1 de la NASA presentó una imagen intrigante del paisaje marciano en 1976, la famosa cara de Marte. Esta apariencia alienígena tallada en las rocas de la región de Sidonia capturó la atención del mundo cuando la nave espacial Viking 1 accidentalmente enfocó sus lentes en estas características intrigantes mientras orbitaba el planeta rojo. Cuando la NASA reveló por primera vez la imagen, la describieron como una enorme formación rocosa que se asemejaba a una cabeza humana. Aunque la NASA rápidamente desestimó cualquier noción de una nave extraterrestre, la imaginación del público se desbordó. Algunos especularon que podría ser un vestigio de una antigua civilización alienígena y que otras formaciones rocosas en la zona eran ruinas de una ciudad extraterrestre en descomposición. La cara de Marte se convirtió en un icono de la cultura popular, aclamada como una señal tentadora de vida anterior en Marte. Sin embargo, investigaciones posteriores de la NASA, incluidas fotografías de alta resolución tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter y la Mars Express de la Agencia Espacial Europea en 1998, despejaron las ilusiones. Se demostró que la apariencia de una cara solo se produce cuando la luz solar incide en la superficie y las rocas a ángulos precisos. La cara se encuentra en la región de Sidonia de Marte, entre las suaves tierras altas del sur. Los científicos creen que esta área estuvo cerca de un antiguo océano marciano cuando la atmósfera del planeta era más densa y capaz de preservar agua líquida. Se cree que la formación de la cara se debe a una combinación de deslizamientos de tierra y acumulación de escombros. Además, no es un caso aislado.
ya que Marte está lleno de estructuras geológicas visualmente intrigantes, como la cráter Agassiz en las tierras altas del sur, que presenta una cordillera curva que se asemeja a una cara sonriente. ¿Significa esto que hay vida extraterrestre en Marte o son simplemente formaciones naturales que ocultan un misterio sin resolver? La misteriosa fotografía de la familia Cooper. La fotografía de la familia Cooper es realmente una de las imágenes más inquietantes que alguien podría ver. Esta enigmática imagen apareció por primera vez en 2009 y envió escalofríos por la espalda de quienes la vieron. En 2013, se reveló que la fotografía fue tomada por un miembro de la familia Cooper, quien capturó un momento de la vida familiar después de mudarse a su casa en Texas. Según la historia, cuando el obturador de la cámara se disparó, una figura aterradora pareció caer del techo. Se dice que esto ocurrió durante las celebraciones de inauguración de la familia Cooper, terminando con una foto de familia que reveló una figura espeluznante. La verdad detrás de esta fotografía sigue siendo indescifrable, y a medida que la historia de los Cooper comenzó a extenderse por Internet, el misterio se hizo aún más profundo. Mick West decidió investigar las raíces de la fotografía y una revelación importante surgió en un foro de discusión sobre la manipulación de fotos. Uno de los jóvenes en la foto, Robert C., reveló que el nombre de la familia era en realidad Cooper en lugar de Cooper. Además, Robert C. contribuyó otra foto del mismo periodo para demostrar su relación con la imagen, y esta imagen de la familia Cooper parecía haber sido manipulada para transformar un evento común en un rompecabezas. La creencia popular era que la figura extraña en la foto era en realidad un bailarín callejero vestido con ropa que parecía fotografiado durante una sesión publicitaria. Esta explicación parecía encajar con la postura inusual de la figura en la foto y el posicionamiento adecuado de los collares para alguien de pie. Sin embargo, el verdadero autor de la foto, editada, siguió siendo un misterio, y cómo el nombre Cooper se convirtió en la asociación con la imagen años después de su aparición original en Internet es una cuestión sin resolver. La caza de los orígenes de esta inquietante imagen continúa. Las pirámides lunares. Durante siglos, los misterios que rodean las pirámides de Egipto han cautivado la imaginación humana, generando innumerables especulaciones sobre sus constructores. Pero, ¿y si las respuestas no estuvieran en la Tierra, sino en nuestra misteriosa luna? Recientemente, un entusiasta de los extraterrestres reveló fotografías de alta resolución de la superficie lunar tomadas por el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, desencadenando teorías de conspiración alienígenas. Entre estas instantáneas lunares de alta resolución se encontró un objeto similar a una pirámide situado dentro de una gran cráter. El descubrimiento ha generado especulaciones en la comunidad de los ovnis, con el autoproclamado experto Scott Waring creyendo que esta intrigante estructura, una pirámide de 3 lados, con una sola ventana oscura a lo largo de uno de sus lados, podría ser una evidencia de visitantes lunares a la Tierra. La teoría es que las antiguas pirámides egipcias podrían haber sido construidas por seres de nuestro vecino celestial. Sin embargo, esta no es la primera vez que los avistamientos de pirámides en la Luna han despertado el interés de los buscadores de vida extraterrestre. Una fotografía nebulosa tomada durante la misión Apolo 17 en 1972, que supuestamente mostraba un edificio negro en forma de pirámide contra un fondo claro, generó afirmaciones sobre la existencia de una civilización lunar. Sin embargo, los archivos de imágenes revelaron que este avistamiento de la pirámide era simplemente una fotografía de baja calidad del suelo del rover lunar. Entonces, ¿existen realmente pirámides en la Luna? Esta es una pregunta que no se puede responder con certeza en este momento y que sigue siendo un misterio sin resolver. El Fresno Nightcrawler.
El Fresno Nightcrawler, una extraña criatura que recuerda a un par de pantalones en movimiento, se hizo famoso en 2007, capturando la fascinación de Internet. La historia comienza con un perro inquieto cuyos ladridos constantes llevan a un residente de Fresno llamado José a instalar cámaras de vigilancia. Su investigación sobre el disturbio nocturno reveló un misterio más allá de cualquier explicación. La extraña visión de pantalones blancos y fantasmales deslizándose de manera inquietante por el jardín delantero fue grabada por una cámara granulada. José compartió su video con el investigador paranormal Víctor Camacho, creador del programa Asustador Los Vados. Sin embargo, ninguna explicación lógica se ha presentado. En 2000, las cámaras de vigilancia del Parque Nacional Yosemite captaron un fenómeno similar, con extrañas criaturas moviéndose por el terreno. Existen numerosas teorías sobre el Fresno Nightcrawler. Algunos atribuyen su origen a seres alienígenas, mientras que otros lo relacionan con leyendas de nativos americanos. Sin embargo, no se han encontrado pruebas concretas y el enigma del Fresno Nightcrawler sigue sin resolverse. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio.